En la lección de hoy vamos a trabajar el modelo estándar del núcleo atómico, así como los números asociados, el número Z y el número A, así como una muy breve discusión acerca de los electrones, entendidos en este contexto como los electrones que le importan a los químicos, los electrones de valencia. El modelo atómico de Rutherford planteó más preguntas que respuestas, tanto con la organización de los electrones como con la estructura interna del propio núcleo. Estas dos líneas de investigación generaron a su vez dos teorías del átomo, una con respecto a su núcleo y la otra con respecto a la organización de sus electrones. El submodelo del núcleo que se encontraba inscrito en el modelo general del átomo de Rutherford era una partícula única, aun cuando tenía más de una carga positiva. Las cargas positivas de los diferentes átomos eran más de una, siendo valores enteros que iban desde una carga positiva en el hidrógeno, creciendo en valores cuantizados, es decir, de a uno en uno sin intermedios, como por ejemplo en el siguiente átomo, el helio, que tiene dos cargas positivas, o a 12 posiciones del hidrógeno, el carbono, que posee 12 cargas positivas. Debido a que el crecimiento de carga positiva en el núcleo no presentaba ambigüedades como si lo tenía la masa atómica, Antonius van den Broek propuso que podría ser un buen modo de organizar la tabla periódica sin las ambigüedades de la masa atómica presentadas en la tabla de Mendeleev, como por ejemplo en las posiciones del yodo y el telurio. Este trabajo lo realizó el joven físico Henry Moseley, quien empleó la carga positiva de los núcleos para crear una nueva tabla periódica, más grande y mejor organizada, mucho más cercana a la que usamos en la actualidad, empleando la carga positiva de los núcleos o número Z como indicador de la identidad del elemento, posicionando en la tabla periódica los nuevos elementos radioactivos. Adicionalmente, perfeccionó los métodos para el mejoramiento del modelo atómico de Rutherford. Lamentablemente, Moseley murió en la Primera Guerra Mundial como oficial de comunicaciones. Su muerte es considerada una de las mayores tragedias para la física del siglo XX y impactó tanto que incluso Rutherford realizó una fuerte presión al gobierno para que ninguno de los científicos de élite volviera a ser reclutado en el ejército del rey. En 1919, el grupo de investigación de Rutherford desarrolló una nueva técnica, el reactor de bombardeo nuclear, con lo cual logró dos cosas: el viejo sueño alquimista de transmutar elementos de manera artificial y de manera planificada, aunque lo primero que se transmutó fueron los elementos de nitrógeno en oxígeno, por medio de bombardeo de partículas alfa, como las que empleó para dispararle a la lámina de oro. Por cierto, para la transmutación de plomo a oro también se ha logrado, pero consume demasiada energía, por lo que es más barato minarlo. El segundo detalle procedió con esa misma transmutación de nitrógeno a oxígeno, ya que al bombardear nitrógeno con las partículas alfa no solo se obtuvo oxígeno, sino que también se generaba hidrógeno. ¿Pero de dónde venía ese hidrógeno? El nitrógeno tiene 7 cargas positivas y las alfa tienen 2 cargas positivas. Al combinarse deberían formar algo con 9 cargas positivas, flúor, pero en su lugar se generaba un átomo con 8 cargas positivas, el oxígeno, y otro con una carga positiva, el hidrógeno. Esto implicaba de manera evidente que las cargas positivas estaban portadas por entidades discretas, partículas subatómicas a las que se les dio el nombre de protones, y el hidrógeno tenía un solo protón, por lo que los demás átomos estaban básicamente hechos de protones, o lo que es lo mismo, básicamente todos los demás átomos estaban hechos de hidrógeno más otras cositas. Cuando se conectó el descubrimiento del protón con la tabla periódica de Moseley, resultó evidente que se podía determinar la identidad de un elemento por una entidad física, el número de protones, que en la actualidad recibe el nombre de número Z. Así, la identidad de los elementos dejó de establecerse por sus masas o por sus propiedades químicas.
Sin embargo, los protones separados en el núcleo planteaban más preguntas que respuestas nuevamente, pues el aumento de masa de los núcleos no podía explicarse por la adición de números de cargas positivas. La masa aumentaba más rápido de lo que lo hacía la carga positiva, y adicionalmente estaba la paradoja del desgarramiento. Tener un núcleo de helio con dos cargas positivas pegadas era como decir que si tengo un par de imanes, estos se podían mantener pegados por el lado de igual carga. Teóricamente no podía haber más núcleos que el hidrógeno, porque las cargas iguales se repelen naturalmente. Un núcleo compuesto con dos protones positivos tendría que repelerse, a menos que algo lo mantuviera pegado. Inicialmente se propuso que este pegante nuclear eran otros electrones llamados electrones nucleares. Eso se denominó como el modelo del protón-electrón del núcleo, pero pronto se encontraron problemas secundarios derivados de las ecuaciones de la física cuántica. Además, los electrones nucleares no explicaban el súbito aumento de la masa del núcleo para átomos más pesados. El dilema se resolvió gracias al grupo de investigación liderado por Sir James Chadwick, quien en 1932 pudo aislar una nueva partícula en el núcleo, el neutrón. El neutrón posee carga cero y puede actuar como adhesivo nuclear. De esa manera, el helio con sus dos protones se mantiene pegado gracias a dos neutrones. Adicionalmente, los neutrones poseen una masa igual a la de un protón, por lo que explicaban el aumento de masa independiente al aumento de la carga positiva de los núcleos más pesados que el hidrógeno. Este descubrimiento llevó rápidamente al desarrollo del modelo estándar del núcleo y a una aplicación energética evidente: la liberación de la energía nuclear por descomposición de los núcleos muy pesados. Eso se debe a que, al ser neutros, un rayo de neutrones puede impactar de plano el núcleo sin ser repelido por la igualdad de cargas, como en el bombardeo de la lámina de oro con las partículas alfa positiva. Un rayo de electrones, aunque sería atraído por el núcleo, carece de la masa suficiente para alterarlo y por lo tanto del momento cinético para afectarlo. Pues es como bombardear un camión con un rayo de frijoles. Mientras que los neutrones, al ser más masivos, sería como bombardear un camión con un rayo de automóviles. Básicamente se hacía más fácil fisionar o romper los núcleos, porque los neutrones eran más masivos. Eso fue precisamente lo que se propuso realizar el grupo de investigación de Enrico Fermi, obteniendo núcleos inestables o radioactivos. Conjuntamente con Lars Meitner y su alumno y asistente Fritz Strassmann, Otto Hahn promovió la investigación iniciada por Fermi y su equipo cuando bombardeó uranio con neutrones en su laboratorio de Berlín en la Alemania nazi. Entre 1934 y 1938, Hahn, Meitner y Strassmann encontraron una gran cantidad de productos de transmutación radiactiva de estos experimentos con bombardeo de neutrones, todos los cuales considerados como transuránicos, y se encontraron también con otros dos detalles. El primero era que al fisionarse los núcleos pesados emitían energía, y la segunda, que al fisionarse los núcleos también emitían más neutrones, que teóricamente podrían actuar como rayos de neutrones para fisionar más núcleos aún. Eso implicaba, aún en el papel, la posibilidad de generar una reacción en cadena que aumentaba la energía del sistema en cada iteración. Es decir, cuando yo bombardeo un núcleo pesado con un rayo de neutrones, este se rompía emitiendo energía y más neutrones. Esos neutrones impactaban a otros núcleos que a su vez emitían más energías y más neutrones, y así sucesivamente. La aplicación evidente de todo esto fue la bomba nuclear. La bomba nuclear, aún en el papel, era algo que posiblemente fuera más potente de lo que el mundo hubiera visto hasta ese momento. Sin embargo, la historia de eso la veremos en otro momento. Por el momento vamos a hablar del modelo estándar del núcleo,
que indica que está compuesto tanto por protones que portan la carga positiva y por neutrones que mantienen a los protones pegados. Cada átomo posee una cantidad específica de protones y neutrones, desde los muy ligeros como el hidrógeno hasta los pesados como el uranio. Los neutrones también nos permiten identificar a los isótopos. Un isótopo se comporta como un mismo elemento porque posee el mismo número Z, es decir, los mismos protones. Es este número Z quien le da la identidad química a un elemento, si su valor generalmente se indica como un subíndice a la izquierda del símbolo del elemento. El número de masa o número A representa la suma de protones y neutrones en el núcleo. El número A varía dentro de los isótopos de un mismo número Z, lo cual nos arroja diferentes cantidades de neutrones, lo que identifica a un isótopo. El número de masa de un elemento se coloca en la esquina superior izquierda, mientras que la cantidad de neutrones debe obtenerse restando el número de arriba, la masa, con el número de abajo, la cantidad de protones, el resultado, cantidad de neutrones. En su estado fundamental, los átomos poseen carga cero, pero por lo que el número Z también puede indicar la cantidad de electrones en el estado fundamental del elemento, de forma tal que protones y neutrones están en igualdad de carga con los electrones. De esta manera, los físicos crearon el símbolo completo de un átomo que ayuda a distinguir sus diferentes isótopos de poseerlos. En cuanto a la estructura electrónica, por el momento nos enfocaremos en el modelo atómico de Lewis de 1902, el cual decía que los electrones que le importan a los químicos se organizan formando las aristas de un cubo alrededor del núcleo. Los electrones que le importan a los químicos se llaman electrones de valencia porque son los que explican el poder de enlace, los que valen para algo en una reacción química. Por ejemplo, el litio posee un solo electrón de valencia, mientras que el flúor posee 7 electrones de valencia. El modelo de Lewis incorpora fenómenos conocidos como las reglas del octeto que veremos en capítulos posteriores, que básicamente dice que los átomos buscan completar 8 electrones en su capa de valencia. Es importante resaltar que el octeto y el modelo de Lewis fueron superados rápidamente por otro modelo de entender a los electrones alrededor de los núcleos, con la teoría mecánico-cuántica. Pero ese nivel de precisión es innecesario para la mayoría de los temas de química general, especialmente en los temas de estequiometría que a lo sumo nos van a importar los electrones de valencia. Bien, con esto terminamos la primera mitad del tema del átomo. La segunda mitad, que corresponde a la configuración de los electrones entendida desde la perspectiva del modelo mecánico cuántico, la veremos como el último tema de nuestro curso de química general. Entonces espero que les haya gustado y nos veremos para analizar la tabla periódica en la siguiente lección.